Estimados escolares, a todos ustedes un abrazo fraterno, un saludo cordial, siempre deseando que la salud los acompañe a ustedes y a todos sus familiares y a todos los seres que ustedes quieren. En esta mañana, mis queridos estudiantes, la geografía les da la bienvenida. Ingresamos a la octava sesión de aprendizaje, muchachos. Está dirigido para ustedes que son los estudiantes de la selección 1, pertenecientes a la gran institución educativa privada El Nazareno de Guaral. Este trabajo está elaborado por mi persona, el profesor David Guamán Manrique, que hoy día con ustedes vamos a conocer sobre el sector terciario, que es el comercio y el transporte. A ver, toda actividad económica está dividida en tres grandes sectores: primer sector, segundo sector y tercer sector económico. Primer sector tiene contacto directo con los recursos naturales. Están las actividades productivas de la agricultura y ganadería y la actividad extractiva de la pesca, la tala, la caza y la minería. Todos ellos pertenecen al primer sector porque extraen recursos naturales. El segundo sector transforma a los recursos naturales que el primer sector les va a enviar al segundo sector. Este segundo sector recibe los recursos naturales y los transforma en materias primas. Al mismo tiempo, a las materias primas los transforman en bienes de uso y de consumo. Entonces, el segundo sector es la actividad transformativa, porque transforma los recursos naturales en materias primas y a las materias primas los transforma en bienes de uso y de consumo. El tercer sector, muchachos, ya no tiene contacto ni con recursos naturales ni transforma, solo presta servicios. Es decir, el tercer sector o el sector terciario va a prestar servicios. De entre todos los servicios que se ejecutan dentro del sector terciario está la actividad distributiva. Aquí vamos a explicar. Esta actividad distributiva tiene al comercio y al transporte como principales actividades. Y a eso vamos a explicar a continuación. Es decir, vamos a hablar sobre el tercer sector. Recordemos que el conjunto de actividades que se dedican a prestar servicios, ya prestan servicios, recordemos, solamente prestan servicios, muchachos. No producen bienes, ni materias primas, ni recursos naturales. Solo prestan servicios. De entre muchas, las principales son el comercio y el transporte. Ambas, o sea, el comercio y el transporte, pertenecen a la actividad distributiva. ¿Por qué? Porque distribuyen. Su mismo nombre lo dice. Dedicados a que los recursos naturales y otros productos sean llevados desde los lugares de producción y fabricación hacia los mercados y hasta las manos de los consumidores. ¿Ya? O sea, va a distribuir, ¿no? Por eso se llama distributiva. ¿Quiénes distribuyen? El comercio y el transporte. Profesor, ¿cómo el comercio va a distribuir? Claro, pues, hijos. Por ejemplo, ¿qué hace el comerciante? Tiene productos, tiene bienes producidos. Los entrega, los distribuye. ¿A quiénes? A todos los compradores que van al mercado, ¿cierto? Distribuye. Vendiendo, los está distribuyendo. ¿Ves? Es actividad distributiva, ¿ya? Y el transporte igual, ¿no? De las fábricas sacan los productos y los llevan a los mercados, a distintos mercados, distribuyen, ¿ve? ¿Ya? Esa es la actividad distributiva del comercio y el transporte. Y prestan servicios. Por esa razón vamos a abocarnos en esta mañana a explicar sobre este tema. Tengo, por ejemplo, ahora dice el transporte. ¿Qué es el transporte? Es un conjunto de procesos que tienen como finalidad el desplazamiento y comunicación. O sea, te mueves de un lugar a otro y además te comunicas. Ese es transporte, ¿ya? Para poder llevar a cabo dichos procesos se emplean diferentes medios de transporte: automóvil, camión, avión, etc. Que circulan por determinadas vías de transporte: vía terrestre, vía aérea, vía marítima o vía acuática, etc. Y ahora, ¿qué es el comercio? El comercio, muchachos, se denomina comercio a la actividad económica que consiste en la transferencia
o sea, hay que dar a otras personas, e intercambio de bienes y servicios entre otras personas o entre otras entidades en la economía. Ahora, dentro de la economía, los que entregan bienes son las unidades de producción, muchachos. Ya, estas las unidades de producción. ¿Quiénes son las unidades de producción? Los que producen bienes. O sea, las empresas, las fábricas, los productores. ¿Y quiénes son las unidades de consumo? Son las familias. Las familias que, por ejemplo, mi familia, tu familia, que vamos al mercado y compramos los bienes, somos consumidores, unidades de consumo, ¿ya? Entonces, en la economía, la unidad de producción entrega los bienes creados a la unidad de consumo, y la unidad de consumo obtiene este bien y lo consume. Ese es el comercio. Principalmente en el comercio existe pues el dinero, ¿no? Para intercambiar un bien, se entrega dinero y se ejecuta la compra-venta, que es principal actividad del comercio. Ahora, muchachos, de arranque, vamos a ver qué es el transporte. El transporte, muchachos, tiene medios y tiene vías. ¿Ya? Tiene medios y tiene vías. ¿Qué son los medios? Conjunto de creaciones naturales, o sea, animales, y creaciones humanas, objetos mecánicos y de combustión, que se usan para permitir la circulación de bienes y personas. Aquí está, te explico mejor. Creaciones naturales. Llamas, caballos, burros, elefantes. La llama, en la época del Tahuantinsuyo, ha servido como medio de comunicación o medio de transporte. Un medio de transporte que llevaba sobre sus lomos cargas. Entonces se utilizaba como medio de transporte, ¿ve? A los caballos, posteriormente, cuando ya los españoles trajeron los caballos acá, en la actualidad, mucha gente, los caballos lo utilizan para carga y además para su transporte personal. Burros. En Piura, por ejemplo, en el Perú, ¿quiénes utilizan bastante burritos para hacer su traslado de un lugar a otro? Los piuranos. Pues, los piuranos, paisanos, están los piuranos, utilizan su paisano, su burro. En la India, por ejemplo, es común ver que los elefantes sirven de medios de comunicación o medios de transporte. Transportan a seres humanos, transportan carga, ¿no? Y muchos animales más. Ahora, creaciones humanas, o sea, medios de transporte, automóviles, camiones, trenes, barcos, yates, lanchas, aviones, helicópteros, bicicletas, etc. Ahora, por ejemplo, un automóvil necesita energía de combustión. Trenes, energía de combustión. Barcos, energía de combustión. Yates, energía de combustión. Una bicicleta es mecánica. ¿Ya? Objeto mecánico. ¿Por qué? Porque necesita de la fuerza impulsadora del ser humano. La bicicleta no necesita combustión, no necesita otro tipo de energía. Necesita fuerza mecánica. Lo que aplica el hombre, su fuerza que aplica sobre la bicicleta, eso lo hace caminar. Ahora, comparando con las vías, ¿qué son las vías? Es el conducto, acá, ¿ve? Conducto, sendero, acceso o camino, ya sea físico o simbólico, por donde circulan los medios de transporte. Es decir, el conducto, el camino, el físico o simbólico por donde va a ir, físico, llama, caballo, burro, elefante, transita por la vía. Los automóviles, por la vía. Acá hacemos una comparación. Vía acuática. Por la vía acuática, que son los océanos, mares, ríos, etc., van a ir barcos, yates, lanchas. Por la vía terrestre van a ir trenes, automóviles, camiones, bicicletas, mototaxis, motos lineales, etcétera, etcétera, etcétera. Por la vía aérea, aviones, helicópteros, superjets, avionetas, etcétera. Vía cibernética, ¿quiénes viajan ahí? Viaja el mensaje. Viaja el mensaje. Por eso acá dice, ve, en comunicación, muchachos, en comunicación, ¿qué cosa es la vía? Una vía de transporte, ¿qué es en comunicación? Es la circulación del mensaje.
por donde circula el mensaje que ha disparado el emisor hacia un receptor. Y esa bala lo recepciona el receptor. ¿Cuál es la bala? El mensaje. El disparador, el emisor. Este emisor envía un mensaje. Este mensaje viaja. ¿Viaja por dónde? Viaja por la vía, ¿ve? Viaja por la vía. Esa es vía de transporte. Entonces, en la vía cibernética, muchachos, se utiliza ese tipo de vías, ¿no? Vía cibernética. Se envía mensajes. Hay un emisor que envía mensajes, viaja a través de la vía cibernética y hay un receptor al otro lado de la línea, al otro lado de la computadora, que te recibe la información. Eso es vía, ¿ya? Muy bien, muchachos. Entonces, conocido la diferencia entre medios y vías, vamos a ver qué tipos de transporte terrestre hay en el Perú. Vía terrestre en el Perú. La red vial en el Perú está compuesta por más de 78.000 kilómetros de carreteras, organizada en 3 grandes grupos: las carreteras longitudinales, las carreteras de penetración, las carreteras de enlace. La categorización de las carreteras corre a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú, el MTC. La mayoría de las rutas están a cargo de Provías, organismo descentralizado del mismo ministerio que se encarga de mantener y ampliar las vías. Provías, muchachos, ya es una empresa tipo service que de la mano y dirección técnica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se encarga de mantener adecuadamente las vías, de su ampliación y de su modernización, además de que estas vías traten de ser más seguras cada vez que pase el tiempo. ¿Y cómo se mantienen estas provías? ¿Alguna vez ustedes se han preguntado, muchachos? Cuando vamos a Lima, hay garitas de qué? De peaje, ¿cierto? A través de los peajes. Para eso se cobran los peajes. Supuestamente, debería ser los peajes para mantener en buen estado todas las carreteras y modernizarlos. Pero también ahí los peajes, muchachos, mantienen a trabajadores, es decir, los trabajadores y en este caso Provías, que es a todos sus propietarios, los mantienen con grandes ganancias, porque imagínense, todos los días ellos ven plata, ven dinero. Entonces, está compensado. O sea, la inversión que Provías hace en el mantenimiento de las carreteras también les debe generar ganancias para sus trabajadores y para sus propietarios. Esa es una ley que no le podemos quitar derecho a ningún peruano y a ningún extranjero que viene a invertir en el Perú. Ahora vamos a ver las carreteras, primero empezamos las longitudinales, ¿ya? Después las carreteras de penetración y luego las carreteras de enlace. A ver, las carreteras longitudinales, muchachos. Dice, comenzamos, las carreteras longitudinales son las que tienen una marcada orientación de norte a sur, es decir, siempre vienen así, de norte a sur, de norte a sur, ¿ya? De norte a sur. No vienen así. No se trazan así, solo de norte a sur. Esas son las longitudinales en el Perú. Y las carreteras longitudinales del Perú son las más largas del Perú. Pero la más larga de todas es la carretera panamericana. Esta es la más larga del Perú. Y también la más larga del mundo. Ya lo vamos a ver más adelante. La que le sigue es la carretera longitudinal de la sierra. La segunda carretera longitudinal de la sierra. Y la tercera, la carretera longitudinal bolivariana o marginal de la selva. 3 tipos de carreteras longitudinales. Ya dije, ¿por qué longitudinal? Porque tiene la forma de una longitud o de un meridiano. ¿Ya? La longitud de meridiano se traza de norte a sur, de arriba hacia abajo. Ahora veamos la carretera panamericana del Perú. Es la columna vertebral de comunicación de toda la costa peruana. Recorre cerca de 3.500 kilómetros desde Tacna hasta Tumbes y une 12 regiones políticas de la costa. Desde Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, región Lima Provincias, región Lima Metropolitana, van 7, región Callao 8, región Ica 9, región Arequipa 10, región Moquegua 11 y región Tacna 12
regiones políticas que une la Panamericana del Perú. Es la carretera más larga del Perú y además acá dice, es parte de la gran carretera panamericana. O sea, de panamericana significa grande americana. La más larga del mundo. La carretera panamericana, no del Perú, sino toda la carretera panamericana, parte desde la Patagonia del sur de Chile, cruza todo Chile, cruza todo Perú, cruza todo Ecuador, cruza todo Colombia, llega hasta Panamá y ahí en Panamá hay un pequeño disloque de 87 kilómetros, muchachos. ¿Saben por qué? No existe carretera por 87 kilómetros en Panamá porque la selva densa de ese lugar de Panamá no permite la construcción de carreteras. Llueve todos los días, hay deslizamientos atroces por esa zona, es una selva muy tupida que no permite permanencia de carretera alguna. Tienen que verse de otras maneras de transitar esos 87 kilómetros en Panamá, que está interrumpida la Panamericana. Luego va a llegar hasta Alaska, cruza México, cruza todo Centroamérica, ¿no? Cruza Honduras, El Salvador, cruza todos esos lugares, va a llegar hasta México, Estados Unidos, Canadá y hasta Alaska llega, ¿ve? Entonces, es el más largo del mundo. Acá están, miren, fíjense. Desde Chile empieza, cruza todo Chile. Ahora, de Buenos Aires hay una carretera que se une a la Panamericana, ¿ya? Pero desde Chile viene desde la Patagonia de Chile, cruza todo Perú, todo Ecuador, y acácito, miren, ve, acá hay una parte con amarillito, acá con amarillito, que está sacada hacia este lado, hacia este cuadrito, donde se interrumpe la Panamericana, ve, hay un vacío acá, ya, entre Colombia y Panamá, muchachos, hay un vacío de 87 kilómetros. Ya les expliqué por qué. Luego se retoma y cruza todo Centroamérica, llega hasta México, Estados Unidos, y en Estados Unidos se diversifica en dos, ¿ve? Estados Unidos, cruza Canadá y llega hasta Alaska. La más grande del mundo. Ahora en las prácticas de ustedes van a encontrar una preguntita sobre la carretera más grande del mundo, no van a encontrar respuesta, no la marcan, ¿ya? Porque no está la alternativa correcta ahí. Ahora, en el Perú, esta es la Panamericana Norte, ¿ve? Perdón, la Panamericana. La gran Panamericana del Perú. Parte desde desde Tacna y va hasta Tumbes, ¿ya? Recorre cerca de 3.500 kilómetros. Esta es la Panamericana, ¿no? Panamericana en gran parte tiene de doble vía, en otros sectores tiene solamente una sola vía. La carretera longitudinal de las sierras, su símbolo es PE3, ¿ya? La carretera longitudinal de la sierra. En el Perú el eje longitudinal PE3 o longitudinal de la sierra es una carretera que recorre toda la sierra. El tramo norte se denomina PE3N2 o longitudinal de la Sierra Norte y está compuesto de 1957 kilómetros con 300 metros. Hacia el sur está el PE3S.3, longitudinal de la Sierra Sur, está compuesta de 1516 kilómetros. El kilómetro cero de la longitud de la sierra y aquel de la carretera central del Perú o PE22 se encuentra en La Oroya. Ahorita voy a explicar. Actualmente 2.946 kilómetros de red está pavimentada, el 84,1%. Y 557 kilómetros faltan pavimentar. En otras palabras, vemos en el mapa, acá muchachos van a entender mejor. ¿Ve? Miren cómo acá sale la línea Tiric, esa línea, esa carretera es la longitudinal de la sierra. ¿Ve? Parte desde Cajamarca, Vado Grande, cruza Huancabamba, ¿ve? Cajamarca, llega a Huaraz, Huánuco, Cerro de Pasco, La Oroya, Huancayo, ahora acá. Miren, fíjense, hay una llavecita, desde La Oroya hasta más arriba debió ser esta llavecita, ¿no?
Desde La Oroya hasta acá, hasta aquí, muchachos, hasta ahí llega ya, hasta Vado Grande. Se llama la carretera PE3N2. ¿Qué cosa es eso? PE3N2. PE3N2 simplemente se llama longitudinal de la Sierra Norte, ¿ya? Esta es la longitudinal de la Sierra Norte. Llega hasta La Oroya. Longitudinal de la Sierra Norte. La longitudinal de la Sierra Sur, o llamada también PE3S.3, es desde La Oroya hasta acá, hasta Desaguadero, ¿no? Hasta Desaguadero, que llega hasta Puno, ¿ya? Hasta Puno, ¿ya? O sea, cruza Puno, Juliaca, Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Huancayo, La Oroya. Y La Oroya, ¿qué dice el concepto, muchachos? La Oroya es el kilómetro, ¿qué kilómetro? El kilómetro cero. ¿Qué quiere decir? Que de aquí, cero va a contarse, 0, 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, 4 kilómetros, hasta acá va a ser 1957 kilómetros 300 metros, contando de 0 para arriba, hacia allá va a trepar los kilometrajes. Todos los kilómetros van a subir hasta llegar hasta el kilómetro 1953,3 kilómetros, porque este es el kilómetro 0. De 0 para allá se cuenta. Ahora, de 0 para abajo, de 0 hacia acá, se va a contar ahora, contando desde La Oroya. De 0 hacia abajo va a correr 1516 kilómetros. ¿Se entendió? Ahora sí, por eso se dice que La Oroya es el kilómetro 0 de tanto de la longitudinal de la Sierra Norte como la longitudinal de la Sierra Sur. Entonces, La Oroya es la línea de división o la línea de unión y de división entre la longitudinal de la Sierra Norte y la longitudinal de la Sierra Sur, ¿ya? Entonces, por eso, muchachos, se dice que La Oroya es el kilómetro 0 de la longitudinal de la Sierra del Perú. Ahora veamos la carretera longitudinal bolivariana o marginal de la selva, llamada también, ojo con esto, a la longitudinal de la marginal de la selva también le llamaron Fernando Belaúnde Terry, porque este presidente, muchacho carretera, Fernando Belaúnde Terry, fue el gestor de esta construcción de la marginal de la selva. En su gobierno se empezó a construir la marginal de la selva y él fue el que puso tanto énfasis para la construcción de esta carretera. Por eso se llama así. Ya dice, debería de haber recorrido desde la frontera con Ecuador hasta Bolivia, pero a lo largo de la selva alta o ceja de selva. Sin embargo, solo ha sido construida en su parte norte y centro, desde el pueblo de Nambaye, de Cajamarca, en la frontera con Ecuador, hasta Puerto Ocopa, en Junín, hasta ahí nomás. Lo demás, atravesando los departamentos, acá sería, en este caso, he cometido un pequeño error. En vez de departamentos, hoy en día, ¿cómo se llaman, muchachos? Se llaman regiones, atravesando las regiones de Amazonas, San Martín, Huánuco, Ucayali y Pasco. ¿Ya? Ahora veamos en el mapa. Miren, muchachos, el primer tramo, desde San Ignacio en Cajamarca, que pasa por Jaén, Bagua, Selva Alta, Moyobamba, Tarapoto, Tocache, Tingo María, llega hasta Puerto Copa, está construida la carretera. El objetivo era llegar hasta Bolivia, ¿cierto? Madre de Dios y Bolivia. Entonces, miren el segundo tramo. Ese segundo tramo, con línea moradita o rosadita o lila, que debía llegar hasta Bolivia, muchachos, es la que falta construir. Ya, es la que falta construir. Ahora, ¿por qué no se construye? Hay una explicación del por qué no se construye, porque en ese tramo de esas selvas, muchachos, hay territorios vírgenes. Y hay territorios de gente que vive ahí y es su propietaria, es decir, de gente primitiva. O sea, a ver, vamos a cambiar el término, de gente oriunda, originaria de ese lugar, que a través de la ley, de las leyes de la humanidad, de los derechos de habitación sobre la tierra, esta gente natural, son naturales de esa zona, no pueden ser perturbadas, no pueden ser
molestadas. Entonces esta carretera, al cruzar esos pueblos, tendría que quitarle sus tierras, modificar su sistema de vida, lo que se está haciendo un estudio general para poder ver de qué manera podría construirse la longitudinal de la marginal de la selva, ¿ya? Por eso se llama así, y acá es una partecita de la marginal de la selva, ¿no? Que ya está uniendo desde Cajamarca, por la selva alta, San Jaén, Bagua, Moyobamba, Tarapoto, Tocache, Tingomaría y Puerto Copa hasta Cerro de Pasco. La carretera de penetración. Ahora, ya hemos visto tres tipos de carreteras longitudinales, ¿no? La Panamericana del Perú, la longitudinal de la sierra y la longitudinal de la selva o marginal de la selva, llamada también Fernando Belaúnde Terry. Ahora vamos a ver el segundo tipo de carretera, las carreteras de penetración o transversales. Se denominan así porque cortan o cruzan la cordillera de los Andes y permiten unir pueblos de la costa, sierra y selva. Entonces las de penetración te permiten unir costa, sierra y selva. Si se fijan, muchachos, las longitudinales, solamente toda la Panamericana, toda la costa peruana. La longitudinal de la sierra, solamente los pueblos de la sierra nomás. La longitudinal de la selva o marginal de la selva, los pueblos de la selva. En cambio, las carreteras de penetración corta la cordillera de los Andes y se da el lujo de unir los tres pueblos que existen tanto en la costa, en la sierra y en la selva. Por eso se llama de penetración o transversal. Corta la cordillera de los Andes. La primera carretera que corta los Andes y une costa, sierra y selva es la carretera central. La carretera central del Perú nace en el intercambio vial Santa Anita. ¿Quién no conoce Santa Anita en Lima, no? Es el kilómetro 0, en la ciudad de Lima. Desde que abandona la provincia de Lima, la carretera consta de un solo tramo, hasta la ciudad de La Oroya. Ya esto ya es La Oroya, ya es Junín, ubicada en la provincia de Yauli, región Junín. O sea, la carretera central está cruzando región Lima, la región Lima provincia, Lima y Lima provincia, la región Junín, ¿ya? Que se denomina intercambio vial repartición, lo que a su vez es el kilómetro 0 en La Oroya, de la longitudinal de la Sierra Norte o PE3N2 y sur o PE3S3, que ya hemos visto, ¿no? Atraviesa la Abra, o en todo caso es acá el Abra de Anticona. Corregimos esta partecita, ¿ya? Es el Abra de Anticona, el Abra o el Paso de Anticona. ¿Qué es un Abra? Un Abra, muchachos, es cuando una montaña, un cerro así, en la cúspide está cubierto de hielo. Ese hielo destruye la roca. A medida que pasan los miles y miles de años, este cerro se ha ido hundiendo y hasta que se hundió por efecto del hielo. El hielo lo ha destruido, lo hunde, y entonces este es un Abra que va a permitir cruzar de un lado de la cordillera a otro lado de la cordillera. Por las Abras siempre se hacen los caminos o ferrocarriles. El Abra de Anticona está ubicada entre Lima y La Oroya, ¿ya? Acá está, ¿ve? Por ejemplo, acá vemos nosotros la carretera central, muchachos, que lleva, dicho sea de paso, a mi tierra querida, llega hasta Huancayo, ¿ya? Llega a Huancayo. Esta es la carretera central, ¿no? ¿Ve? Si se fijan, no va de norte, no va así, ¿no? No va así, va de va de oeste a este, ¿ve? Y corta la cordillera de los Andes. Va a llegar, cuando llega a la región Junín, muchachos, va a llegar hasta la selva de San Ramón, La Merced, Satipo, hasta ahí llega. Satipo es selva, ¿ya? Y se va hacia el norte, también permite llegar a Tingomaría, muchachos, ¿ya? Cruza costa, sierra y llega a la selva, la carretera central. Ahora, otro tipo de carretera de penetración o transversal, nororiental del Marañón. Es aquella carretera que une ciudades de la costa de la región Lambayeque, de Chiclayo, con ciudades de la selva de la región Amazonas, ¿ya? O sea, es decir, esta es la nororiental del Marañón. En el mapa viene así, ¿ve? De Lambayeque, ahí hasta el Amazonas, ¿ve? De Chiclayo
hasta Amazonas, ¿no? Y ahora se ha prolongado también esa carretera, va a llegar hasta Tarapoto en San Martín. Va de Chiclayo hasta Tarapoto ahora, ¿ya? O sea, la carretera más grande del norte es de Chiclayo a Tarapoto, ¿ya? Listo. Ahora, la otra, la Libertadores Guari. O sea, la carretera de penetración o transversal es la Libertadores Guari. Es una vía transversal de penetración en el Perú que comunica la carretera Panamericana Sur desde Pisco, la ciudad de Clemente, en la región Ica, hasta ciudades de la región Ayacucho. Ayacucho también tiene selva, ¿ya? Atraviesa la Abra Yuncajara, Abra Apacheta Grande y Abra Yanambamba. Ya saben qué cosas son las abras, ¿no? Cerros que han sido, o cadenas de montañas que han sido hundidas por efecto del hielo, que los ha carcomido, los ha hundido y ha permitido pasar de un lugar de una montaña hacia el otro lado de la otra montaña, ¿no? De un lado a otro lado de la montaña. Esas son pasos o abras, ¿ya? Ahora, la vía Libertadores, bonita pista, muchachos, y tienen en su mapa, vean, va circulando desde Pisco, cruza, sale, se desprende desde la Panamericana Sur, se ramifica de Pisco y se va hacia el este, ¿ve? Por acá sigue todo el tramo que sigue la carretera de penetración hasta Ayacucho, Guanta, y se va hasta la selva ayacuchana, hasta el Brain, o sea, el valle del río N y Perené, ¿no? Hasta el Brain va, o sea, hasta la selva, muchachos, ¿ya? Entonces viene desde Pisco hasta la selva ayacuchana. Cruza costa, sierra y selva. Esa es la carretera de penetración o transversal Libertadores Guari. ¿Por qué se llama transversal? Porque corta la cordillera de los Andes, ¿ya? Y también se llama latitudinal porque tiene sentido de este a oeste, como se trazan las latitudes, ¿no? Una latitud se traza así, ¿no? Así. En ese sentido va, ¿ya? Bien, entonces, carreteras de penetración o transversales. Tenemos a la carretera central, la carretera nororiental del Marañón y la carretera Libertadores Guari. 3 carreteras. Ahora veamos las carreteras de enlace. Las carreteras de enlace, muchachos, solamente va a unir a una ciudad de la costa con otra ciudad de la región andina. Nada más. No une costa, sierra y selva, no. Une 2 ciudades, 2 poblados nada más. Uno de la costa con uno de la región andina. ¿Ya? Esas son carreteras de enlace. A ver. Carreteras longitudinales. Unen varias regiones solamente de la costa, solamente de la sierra y solamente de la selva. Las carreteras de penetración o carreteras transversales cortan la cordillera de los Andes para permitir unir 3 pueblos de 3 regiones. Región costa, región sierra y región selva. En cambio, las carreteras de enlace solamente van a unir una ciudad de la costa con una ciudad de la sierra y viceversa. Ahora, las principales carreteras de enlace: la de Sullana, Morropón, Huancabamba; Chiclayo, Chota, Cajamarca; Trujillo, Huamachuco, Cajabamba, Cajamarca. 4. La de Casma, Huaraz, que cruza la Cordillera Negra en el Abra de Punta Cayán. 5. La de Patibil, Carrecuay, Huaraz, Carguás, Yungay, Caraz, el callejón de Guaylas, ¿eh? Guayanca, Ciguas, Pomabamba. Un ramal va de Conococha a Chiquián y prosigue por Aquia, Guayanca hasta Huánuco. Entonces, la carretera de enlace más larga está ubicada entonces ¿en dónde? En el callejón de Guaylas, ¿ya? 6. La vía de Lima, Canta, Cerro de Pasco, ¿ve? Solamente va a unir costa y sierra. Lima, Canta, Cerro de Pasco. Cruza la cadena occidental en el Abra, La Viuda. Acá, o sea, para ir de Lima a Cerro de Pasco, se cruza el Abra, La Viuda. La de Cañete, Huancayo, o sea, Cañete, Huancayo. La de Nazca, Puquio, Chalhuanca, Abancay. Ahora se prolonga hasta el Cusco hoy en día, ¿ya?
o sea, el Nazca, Puquio, Chalhuanca, Abancay, es la ruta de enlace. La de Pati, en Arequipa, que une con Sicuani. La de Moquegua, que se une con Puno, y la de Tacna con Ilave en Puno. 11 carreteras de enlace principales en el Perú. Bien, muchachos, ahora vamos a ver ferrocarriles en el Perú vía férrea. El ferrocarril central. Este ferrocarril central, muchachos, ya va a recorrer, dice, hoy en día no está en uso este ferrocarril. Para ocasiones nada más salen los trenes de turismo, pero para uso diario está abandonado este ferrocarril en la actualidad. Ya, dice, el ferrocarril central del Perú es una vía ferroviaria peruana que transcurre desde el Callao hasta Huancayo, en la región central andina. Llegando a Huancayo, se desprende desde Huancayo hacia la ciudad de Huancavelica. Punto ahí. Es el único tren en Sudamérica que alcanza a una altura sobre el nivel del mar de aproximadamente 4.781 metros sobre el nivel del mar en el túnel de Galera. Hasta esa altura sube el tren. ¿Qué paso o abra cruza? El Abra de Anticona, ubicado en el tramo entre Lima y La Oroya. Es decir, entre Lima y La Oroya está el Abra de Anticona. Lo vamos a ver en un gráfico, ¿ya? Acá está el ferrocarril central. Es una obra de ingeniería de muy alta calidad. Es un puente grandísimo. Miren cómo cruza el tren, ¿no? Y está el Abra de Anticona. Esta Abra llega a una altura de 4.818, pero el tren cruza más abajito. Llega a 4.781 metros sobre el nivel del mar en el túnel La Galera. Ahora el tramo del ferrocarril central, parte del Callao dijimos, ¿no? Ya, cruza todo Lima. De Lima se va hacia La Oroya, en la región Junín. Ahí entre Lima y La Oroya está el Abra. ¿Qué Abra? El paso o Abra de Anticona. Eso es lo que quiero que entiendan. Paso o Abra de Anticona. Ahora, llegando a La Oroya, se va a ir hacia Cerro de Pasco. O sea, una línea del tren se abre hacia Cerro de Pasco que va a llegar hasta el lugar del mismo Cerro de Pasco llamado Goillarisquisca. Y ahí termina el ferrocarril hacia Cerro de Pasco. Y se ramifica hacia la ciudad de Huancayo en la región Junín. ¿Ya? Y de Huancayo se va a ir ¿hacia dónde? Se va hacia la ciudad de Huancavelica. ¿Pero qué tipo de tren va ahí? Este tren que cubre la ruta de Huancayo a Huancavelica se llama el Tren Macho. Lamentablemente, muchachos, este ferrocarril no está en uso. No está en uso diario. Para ocasiones especiales lo utilizan, para turismo, cuando hay bastante demanda, salen los trenes, pero de uso diario no lo están utilizando, porque la gente más viaja por buses, automóviles, que es más fácil y más rápido llegar. Con trenes un poquito más, se demora mucho más tiempo, ¿no? Veamos entonces. Acá está el Tren Macho cruzando por Tiquio, ¿no? El Abra de Anticona, eso se llama Abra de Anticona, ¿no? Y acá el Tren Macho que va de Huancayo a Huancavelica, muchachos. Entonces, ahora, el ferrocarril que no esté, es ferrocarril que no está en uso, se espera su repotenciación. Ferrocarril del Sur. El ferrocarril del sur y suroriente del Perú es un ferrocarril de trocha estándar que brinda el servicio desde el puerto de Mollendo y Matarani en región Arequipa, pasando por las ciudades de Arequipa, Juliaca, Puno, Pucará, Sicuani y Cusco, con un ramal suplementario desde la ciudad imperial hasta la ciudad incaica de Machu Picchu. Esto es Mollendo y esto es el tren que va hacia Machu Picchu, muchachos. Parte de este Mollendo a Arequipa, llega al Cusco y desde el Cusco se va a ir hacia Machu Picchu. Pero vamos a ver esa cadena a continuación. Aquí está. Tramos del ferrocarril del sur. Parte de Mollendo y del puerto de Matarani. Del puerto Matarani y Mollendo cruza todo Arequipa. De toda Arequipa va a llegar hasta Juliaca. Juliaca ya pertenece a la región Puno.
Entre Arequipa y Juliaca va a cruzar el Abra. ¿Qué Abra? El Abra de Crucero Alto. Entre Arequipa y Juliaca, que ya es Puno, está el Abra de Crucero Alto. Llegando a Juliaca, el tren, muchachos, se va a ramificar. Uno se va hacia el Cusco, y del Cusco va a llegar ¿hacia dónde? Hacia Machu Picchu y Quillabamba. ¿Ya? Ahora, de Juliaca se ramifica también hacia Puno, y ahí queda. Ahora, entre Juliaca, Cusco y Puno, para llegar a Juliaca, de Juliaca para llegar a Cusco y Puno, se va a cruzar el paso o el Abra, paso o Abra de la Raya. ¿Ya? El paso o Abra de la Raya. Quiere decir que el tramo del Ferrocarril del Sur tiene dos pasos o abras que cruzar. Crucero Alto y Abra de la Raya. Ahí está Mollendo y acá está el puerto de Matarani. Y esto es el Cusco, muchachos. Que luego va a llegar ¿hasta dónde? Hasta la ciudad imperial. Y de la ciudad imperial hasta la ciudadela de Machu Picchu. Y aquí está Puno, al costadito el lago Titicaca. Ahora, este es uno de los pocos ferrocarriles que está en servicio y uso. Actualmente sí está funcionando este ferrocarril, muchachos, ¿ya? Ferrocarril privado Southern Perú. Así se llama este ferrocarril privado Southern Perú. Parte de Hilo, en Moquegua, se va al centro minero de Toquepala y al centro minero de Cuajone. Se distribuye. Este ferrocarril es el más moderno construido en el Perú para servir las necesidades de esta gigantesca empresa minera. O sea, la Southern Perú es una empresa minera. Y esta empresa minera ha construido su propio ferrocarril. ¿Ya? O tiene o mantiene su propio ferrocarril, muchachos. Une Hilo, incluyendo la fundición y la refinería de cobre. Ojo, acá ¿qué cosa traslada estos trenes? Traslada cobre, ¿ya? Traslada cobre, el principal mineral. O sea, esto es una empresa minera que transporta cobre entre Toquepala y Cuajone, con las minas de, aquí dice, con las minas de Toquepala y Cuajone. Utiliza una trocha estándar de 1435 metros y tiene una longitud de 240 kilómetros, con 5 túneles. Uno de los cuales es de 8 kilómetros. O sea, hay un túnel entre Toquepala y Cuajone, se cruza un túnel de 8 kilómetros, siendo el sexto más extenso del mundo. Es decir, 5 más nos ganan en el mundo. El sexto más largo de los túneles está en el ferrocarril privado Southern Perú. ¿Ya? Su material rodante es el más moderno y adecuado para este tipo de actividad. ¿Qué actividad? Actividad minera. ¿Qué trasladan? Cobre. En la actualidad se encuentra en uso para fines mineros. El ferrocarril internacional va de Tacna hacia Arica. ¿Ya? Entonces, repasando. Este es el ferrocarril de Southern Perú. Acá está, el de color verde. Va a Toquepala y va a Cuajone. Y viceversa. Llegan acá al mar y sacan el cobre y mandan por barcos a Estados Unidos u otros países. ¿Ya? En cambio, el ferrocarril internacional une Tacna y es el ferrocarril que cruza, que va desde Tacna y cruza la frontera y llega hasta Arica en Chile. Antes de la guerra con Chile, Arica y Tacna era del Perú. Pero después de la guerra con Chile, los chilenos nos ganaron Arica y se llevaron Arica. Y el ferrocarril no, porque el ferrocarril venía desde Tacna hasta Arica y ese ferrocarril no lo podían partir. Por tanto, es el ferrocarril que se llama Ferrocarril Internacional porque une Perú con Chile. Ahora, muchachos, la vía acuática. La vía acuática, muchachos, son aquellos canales físicos compuestos por agua. Pueden ser vía oceánica, vía marítima, vía fluvial. Vía fluvial, los ríos. Vía lacustre, los lagos. Vía oceánica, océanos. Vía marítima, mares. Vía fluvial, ríos. Vía lacustre, lagos. ¿Ya? Y acá está. Los medios que transitan estas vías son todo tipo de embarcaciones acuáticas y siempre parten y llegan a los puertos. Parten y llegan a los puertos. Los puertos son los principales lugares de embarcación y desembarcación de el comercio, ¿no? Y acá está, ¿ve?
El comercio mundial se realiza principalmente por los océanos y mares, siendo aproximadamente el 90% del total. El principal puerto del Perú es el Callao. El principal puerto comercial del mundo es Nueva York. El principal puerto europeo es Rotterdam en Holanda o Países Bajos. Principal puerto de Sudamérica, hay que recordar, Sudamérica, el principal, Buenos Aires en Argentina. Principal puerto de Centroamérica es Panamá. El sistema de navegación fluvial más extenso en Sudamérica y en el mundo es el Amazonas, ¿ya? El más largo, el que más se navega, ¿no? El principal sistema de navegación de Europa es el río Danubio, ¿ya? Es el río Danubio. En Sudamérica y en el mundo el más largo es el Amazonas, ¿ya? El más largo en el mundo es el Amazonas. En Europa el más largo el Danubio, ¿ya? El sistema de navegación fluvial en Norteamérica es el Mississippi, el Missy, ¿ya? El río Mississippi, me comí acá. Ya, a ver, vamos a... Ya, ahí más. El lago navegable más extenso del mundo es el Mar Caspio. El lago navegable más alto del mundo es el Titicaca, que está por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? El puerto fluvial más importante del Perú, o sea, en el río, el puerto más importante del río Amazonas es el puerto de Iquitos. En el río Amazonas, en la región Loreto. Y el puerto lacustre más importante es Puno, en el lago Titicaca. ¿Ya? Puerto lacustre más importante, Puno, lago Titicaca. Vía aérea, muchachos. Miren, imagínense qué hermosísimo avión. Este es el avión francés más comercial más rápido del mundo, el más veloz del mundo, es un jet, ¿ya? Qué hermoso avión, ¿no? Es avión de pasajeros, ¿ah? ¿Ya? La vía aérea es el canal atmosférico o aire de la Tierra por donde circulan aviones comerciales de carga y de pasajeros, o cualquier otro medio similar, avionetas, helicópteros, qué sé yo, ¿no? Parten de los aeropuertos y llegan a los aeropuertos, ¿ya? Aéreos en la atmósfera. El aeropuerto con mayor tráfico en el mundo es de Chicago, en Estados Unidos. El aeropuerto de mayor tráfico en Europa es Ámsterdam, capital de Holanda. El medio de comunicación más utilizado es la televisión. El país con mayor cantidad de satélites es Estados Unidos. El aeropuerto más importante del Perú es el Jorge Chávez, en la región Callao. Imágenes ahora. Aeropuerto más importante del planeta Tierra, Chicago. Aeropuerto más importante de Europa, Ámsterdam, en Holanda. Se llama Schiphol. Ni sé cómo se pronuncia, disculpen muchachos. Schiphol, tiro mi inglés, es Schiphol, algo así. Y el aeropuerto internacional Jorge Chávez. La de Chicago, la de Ámsterdam y la de Jorge Chávez, las más importantes que podemos conocer. Ahora muchachos, concepto de comercio. Se denomina comercio a la actividad socioeconómica consistente en el intercambio de algunos materiales que sean libres en el mercado de compra y venta de bienes y servicios, sea para su uso, para su venta o su transformación. Es el cambio o transacción de algo, o sea, transacción te doy, me das, a cambio de otra cosa de igual valor, ¿eh? Por las actividades comerciales o industriales entendemos tanto intercambio de bienes o servicios que se efectúan a través de un comerciante o un mercader. Tipos de comercio. Comercio interno, que se da en un mismo país. Comercio externo entre dos o más países. En el comercio interno, ¿qué tenemos? Tenemos el comercio minorista y el comercio mayorista. Ya se entiende eso, ¿no? En el comercio externo o internacional tenemos el mercado de importaciones y el mercado de exportaciones. Mercado de importaciones, compramos a otros países y eso no nos conviene, ¿ya? O sea, el mercado de importaciones tiene muchas más desventajas, porque al comprar gastamos mucho dinero y las ganancias se llevan a otros países. En cambio, el mercado de exportaciones, ¿qué es? Vendemos a otros países. Eso sí conviene. Vender a otros países para que ingresen dólares y euros al Perú, y a eso se llama divisas, ¿no?
Veamos acá a continuación. La exportación, ¿ve? Ventajas. Ahorra divisas, porque al vender no van a ingresar más dinero extranjero, o sea, dólares y euros al Perú. Eso es divisa. Además, crea riquezas. Si yo vendo, genero ganancias, y eso es riqueza. Disminuye la dependencia económica, es decir, si yo vendo, dependo de mí mismo. Pero en cambio, si yo importo, la importación va a ser ¿qué? Permite acceder a insumos, maquinarias y tecnologías que no tiene el país. Hay que traer de otro país todo esto. Y ahí gastamos, ¿qué cosa? Gastamos divisas, ¿ve? Supera épocas de carencia. Compra de alimentos después de sequías. Es decir, bueno, lo importante es que la importación, cuando lo que no producimos nosotros por sequías, inundaciones, lo compramos en otro país. Pero la gran desventaja, ¿qué cosa es? Es que gastamos nuestras divisas. Acá dice pérdida de divisas. Aumenta la dependencia económica, es decir, como necesitamos de otros países, ellos hacen lo que quieren con nosotros y dependemos de esos países, ¿ve? Por eso, más conviene la exportación que la importación. ¿Qué productos más nosotros exportamos? Exportamos principalmente el cobre, ¿ya? Somos número 1 en el Perú, exportadores de cobre, ¿ya? Vendemos cobre, pero también vendemos zinc, vendemos oro, petróleo, gas, derivados, el gas de camisea, plomo y plata, ¿ve? Los productos mineros, incluyendo el petróleo, representan el 60% de nuestras exportaciones. Pero ¿qué mineral más exportamos? Es el cobre, ¿ya? Los productos pesqueros también conforman el segundo renglón de nuestras exportaciones, ¿ya? Destacándose a productos pesqueros, número 2, destacando entre ellos la harina de pescado, el aceite de pescado, conservas de pescado y pescado congelado. Representan el 17% del valor de nuestras exportaciones. Minería primero, pesca segundo. Productos agropecuarios que se exportan están conformados fundamentalmente por café, algodón, azúcar, lana de ovino y alpaca, etc. Representan el 4.7%. Y así, muchachos. Por esa razón, debemos nosotros de incrementar más la exportación, hacer crecer a nuestras industrias y fábricas para que no dependamos de otros países y estemos importando todo lo que ellos fabrican. Lo importante sería fabricar nosotros mismos nuestros productos, disculpen, y permitir que nos compren otros países. Muy bien, mis queridos muchachos, me he cansado ya, la garganta también se ha secado. Desarrollar las prácticas que se adjuntan en este envío. Terminado, le toman foto y lo envían al correo electrónico damaxhuman@gmail.com. Ya no al WhatsApp, ¿ya? Hay mucho problema, se envían por el WhatsApp. A este correo, pongan sus datos, colegio y grado. También se adjunta el resumen de la clase en Word. Imprimen y lo archivan en un folder para que estudien. Mis queridos estudiantes, he terminado muy agotado. Vale la pena porque ustedes sacarán provecho de este conocimiento. Será hasta una próxima oportunidad.